Hay historias que nos marcan, que nos inquietan, y pocas lo hacen como la Akedá, la atadura de Isaac. Es uno de los relatos más potentes y a la vez desconcertantes de la tradición bíblica. En unos pocos versículos se condensa un drama que, de alguna manera, ha moldeado nuestra forma de entender la fe, la obediencia y hasta la misma revelación. Todo arranca con esta orden, una orden divina, que es directa, brutalmente clara y al mismo tiempo completamente incomprensible. Va dirigida a Abraham y no solo da inicio al relato, sino que planta una semilla de tensión dramática que ha crecido y resonado durante siglos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo algo tan chocante puede ser la base de tanto? Bueno, la respuesta no está solo en la historia en sí, sino en las muchísimas capas de significado que se le han ido encontrando con el tiempo. Es como si viéramos la historia a través de un prisma, que descompone la luz en un montón de colores. Y para entenderlo bien, vamos a hacer justamente eso. Vamos a explorar 5 facetas, 5 caras de este prisma. Cada una nos va a mostrar una capa de significado más profunda que la anterior y nos va a llevar de la mano desde el texto literal hasta el mismísimo corazón del misticismo. Muy bien, empecemos por el principio. La primera cara de nuestro prisma, la historia en su estado más puro, lo que se conoce como el Peshat, o sea, el significado literal que encontramos en la Torá. A ver, en este primer nivel, la narrativa es bastante directa. Se trata de una prueba de obediencia, pero a un nivel extremo. Lo más impresionante es la respuesta de Abraham, o más bien, su falta de respuesta. No pregunta, no duda, solo actúa. Y ese silencio se convierte en el modelo definitivo de fe, de una confianza radical en lo divino, por más aterrador que sea el mandato. Pero claro, la cosa no termina ahí. La tradición rabínica, al girar el prisma, nos muestra algo completamente nuevo. El foco ya no está en el acto físico, sino que se desplaza hacia el mundo interior, hacia la intención. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Los sabios, los grandes maestros, le dan una vuelta de tuerca a todo. Redefinen el sacrificio. Ya no se trata de la vida de Isaac, sino de algo mucho más íntimo, ofrecer la propia voluntad, el ego. El verdadero altar, nos vienen a decir, está en el corazón. Y este concepto, Kavaná, es la clave que lo abre todo. El valor de lo que hizo Abraham ya no está en lo que casi hace, sino en la pureza de su intención, en esa entrega interior total. Esto de verdad es un cambio radical en la forma de entender la historia. Detalles como este, que vienen de interpretaciones posteriores, llenan la narrativa de una emoción increíble. Transforman lo que era la prueba de fe de un solo hombre en un trama que tiene dimensiones cósmicas. Casi que podemos sentir esa tensión. Ok, esto nos lleva a una pregunta importantísima. Si la historia no es una orden para el sacrificio humano, entonces, ¿cuál es la lección ética que nos deja? La respuesta, muy clara. La encontramos en la perspectiva de la halajá, es decir, la ley judía. Pensemos en el clímax de la historia, justo cuando Abraham va a actuar, una voz divina detiene su mano. Ese momento, ese alto, se interpreta como la declaración más contundente sobre la inviolabilidad de la vida. Es el punto en que Dios mismo traza la línea, la frontera moral de la fe. Y esto es fundamental que quede claro. La conclusión legal y ética es que la fe siempre tiene que operar dentro de ciertos límites morales. La Akedá, paradójicamente, se convierte en un argumento poderosísimo contra la obediencia ciega, contra el fanatismo que destruye. Bien, ahora vamos a girar el prisma una vez más, hacia su faceta más profunda, más misteriosa, la Cábala. Y aquí, la historia deja de ser solo un drama humano para convertirse en un evento de proporciones cósmicas. Para la visión cabalística, Abraham e Isaac son mucho más que padre e hijo. Son de hecho la encarnación de dos fuerzas fundamentales del universo. Abraham representa el Gesed, la bondad expansiva, la misericordia. E Isaac, por otro lado, representa la Geburá, la fuerza, el rigor, el límite. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos fuerzas se encuentran en el monte Moría? Lo que se produce es algo nuevo, Tiferet, belleza, armonía. El sacrificio que no fue es en realidad un acto que equilibra el cosmos. Es un momento de reparación universal o tikkun, donde el amor y la justicia por fin encuentran su balance perfecto. Y lo más increíble de todo esto es que estas capas no se contradicen. No es que una sea la correcta y las otras no. Al contrario, se complementan, se construyen una sobre la otra. Pasamos de la obediencia literal a la armonía cósmica.
y cada interpretación le añade una nueva dimensión de profundidad al relato. Bueno, y después de todo este viaje, ¿qué nos dice esta historia tan antigua hoy, a todos, más allá de una tradición específica? Con esto llegamos a la última cara de nuestro prisma, su mensaje ético universal. Fíjense qué interesante. La lección central de la Akedá, esa idea del valor absoluto de la vida, de la justicia, se refleja en lo que la tradición conoce como los 7 preceptos noágidas, que son considerados como un código moral universal para toda la humanidad. Y así, al final de este recorrido, la Akedá se transforma por completo. Ya no es la historia de la prueba de un solo hombre, se convierte en una lección para todos, una que nos dice que la verdadera devoción no se mide en el sacrificio, sino en la compasión, en la afirmación de la vida y en nuestra responsabilidad moral. La historia, en su enorme sabiduría, no nos da una respuesta fácil. Nos deja ahí, con esta pregunta flotando en el aire. Y es precisamente esa tensión, ese no saber, lo que hace de la Akedá un relato eterno. Uno que invita a cada persona, a cada generación, a encontrar su propio y delicado equilibrio entre la fe y la ética.